Buenos días mis hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente nos encontramos en las instalaciones de la iglesia transmitiendo en vivo, un equipo muy reducido, pero nuevamente estamos alabando y glorificando al Señor. Buenos días tengan todos, que el Señor les bendiga en este domingo, un domingo de celebración. Todos los domingos celebramos que Jesucristo vive y reina para siempre y por supuesto que viene por su iglesia. Llega un momento importante donde nos toca aprender, donde nos toca reflexionar en la palabra del Señor y es un tiempo de mucho provecho y de edificación. Quería mencionarle que después de un año de pandemia, no crean que se me olvidó la mascarilla allí, la he puesto de manera intencional, ya llevamos más de un año con pandemia y ahora la mascarilla se ha vuelto indispensable, es casi que un accesorio no de belleza, pero sí de cuidado. Y bueno, van a ver allí en el cintillo una definición que ha emergido después de un año de pandemia y la Organización Mundial de la Salud describe como fatiga pandémica el agotamiento físico y mental propiciado por las medidas restrictivas aplicadas para el control del coronavirus, como el uso de mascarillas, distanciamiento físico y cuarentenas prolongadas. Eso ha surgido después de un año de pandemia, ¿verdad? El alejamiento físico, las cuarentenas prolongadas, lavarse las manos, el uso de mascarillas y un montón de medidas que ya nos hemos acostumbrado, son parte de nuestra vida ahora. Antes Antes del 2019 no veíamos eso. Es más, veíamos raro cuando una persona tenía mascarilla. Lo veíamos en los asiáticos y decíamos, eso está como raro, ¿verdad? Sin embargo, ahora no es normal ver a una persona con su rostro sin mascarilla. Más bien nos asustamos. Y si una persona, como ya lo he dicho antes, si una persona estornuda, tose, casi que nos lanzamos a la calle, preferimos saltar de la acera a la otra acera por el temor al contagio. Pero esto ha traído una fatiga pandémica, un agotamiento, el simple hecho de estar pensando, debo tener una mascarilla puesta, debo tener una mascarilla de repuesto, al llegar a un lugar debo lavarme las manos, cada cierto tiempo debo lavarme las manos, no tocar aquí, no tocar allá, si me contagio, si no me contagio, ¿será que ya he pasado por el contagio? Bueno, y un montón de cosas, yo sé que ustedes me conocen. No solamente ha traído esta enfermedad ese agotamiento pandémico, ha traído más actividad. Ahora estamos en teletrabajo. Muchos trabajos se fueron a casa. De hecho, yo duré un año trabajando en casa y bueno, está en medio de las actividades familiares, Luz haciendo los oficios de hogar, mis hijos allí y yo en medio del trabajo. Trabajaba en la sala, a veces en el cuarto. Muchos tuvieron la oportunidad de acondicionar un lugar y hacer una oficina para el teletrabajo. Aún siguen trabajando en teletrabajo, yo ya voy al trabajo con unos permisos y bueno, recién el día de ayer retrocedimos acá en Santiago Centro a fase 1. Hemos avanzado a fase 2, tocamos la fase 3, de hecho hicimos dos reuniones presenciales acá, estábamos muy alegres, después retrocedimos a fase 2, ahora retrocedemos a fase 1 y quién sabe si llegamos a fase 0. Esto de una otra manera nos ha agotado. No estoy diciendo que nos rebelemos contra eso, que salgamos, que no nos pongamos la mascarilla. Ojo, no estoy diciendo eso. Pero estas medidas de una otra manera han traído agotamiento. La gente no quiere saber más de cuarentena, no quiere saber más de mascarillas, no quiere saber más de muchas cosas, de muchas medidas. Sin embargo, esas medidas nos protegen. He dicho que ha traído teletrabajo y también hay algo muy curioso que ha traído a las casas, sobre todo a las mamás, la educación en casa. Victoria estaba muy alegre porque vamos a ir a la escuela, vamos a ver a los compañeros de clase, vamos a ver las tías o las maestras. Fue solamente 2 días y la retrocedieron también. Esta semana una sobrina fue a la escuela presencial un solo día o 2, creo que también, y ahora vuelve al retroceso. Hay un desequilibrio un desequilibrio en las medidas sanitarias y eso trae un desequilibrio a nivel emocional, físico, incluso hasta espiritual. Y por eso
Dios me ha inquietado a desarrollar un tema llamado Tómate un break. Va a salir el logo por allí y va a hablar, o date un break, perdón, date un break. Y date un break, date un descanso. Debemos de darnos un descanso. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un agotamiento. Y lo primero que vamos a ver como primer punto para ustedes que deben estar allí anotando es que el descanso es un mandamiento y en el decálogo o los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés, recuerdan cuando Dios manda a un libertador que es Moisés, logra sacar al pueblo de Israel del yugo de la esclavitud de Egipto. Dios le da un decálogo o 10 leyes civiles, unas que tenían que ver con Dios y otras que tenían que ver con las personas que le rodeaban, ¿verdad? Y tenemos allí en Éxodo 20, versículo 8, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, este es el cuarto mandamiento, un mandamiento de balance. ¿Por qué? Porque aunque vamos a hablar del descanso, no vamos a hablar acerca del ocio, no vamos a hablar acerca de eso, al contrario, vamos a resaltar el trabajo. Aunque está diciendo acuérdate del día de reposo, está intensificando que debemos trabajar. ¿Por qué? Porque vemos como ejemplo máximo que Dios en la creación trabajó 6 días y descansó uno, el séptimo. Y no quiero que malinterpreten la cosa, vamos a hablar del descanso, pero vamos a dignificar el trabajo porque la Biblia habla mucho acerca del trabajo, pero también acerca del descanso. En el versículo 9 dice, tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual. Nótese que no está prohibiendo el trabajo. Y para aquellos que están cansados dirán, bueno, el pastor va a hablar de que no hay que trabajar. Gloria a Dios que no vamos a trabajar. No estoy diciendo eso. Hay que trabajar. Dios trabajó y nos deja muchos ejemplos de trabajo. Pero en el versículo 9 dice, tienes 6 días. Durante 6 días de la semana, de esos 7, debemos trabajar y debemos trabajar arduamente, hacerlo con excelencia, hacerlo como para el Señor. Pero hay un día de descanso y a veces parece que lo hemos olvidado. No prohíbe el trabajo, como ya dije, tenemos 6 días a la semana para poder trabajar. De hecho, la ley del trabajo acá en Chile establece que debemos trabajar 45 horas, no más de 45 horas, no más de 10 horas en el día. Es lo que establece la ley. Y en esas 45 horas las puedes lograr de lunes a viernes o de lunes a sábado, pero deberíamos de tener por lo menos un día de descanso. Y el Señor nos dice hoy, acuérdate del día de reposo. Tienes 6 días para hacer tu trabajo habitual. ¿Y cuál será tu trabajo habitual? Bueno, puede ser que seas constructor, puede ser que seas carpintero, cocinero, chef, quizás trabajas con la computación, con la informática o te dedicas a las ventas, quizás eres una maestra o un maestro, un profesor, te dedicas a la educación, a la enseñanza. Bueno, tienes 6 días para poder hacer tu trabajo habitual, pero debes acordarte de descansar un día. En el versículo 10 dice, después que ha dicho que tenemos 6 días para hacer nuestro trabajo habitual, dice, pero el séptimo día es el día de descanso. Nótese y subraya allí en su Biblia que el séptimo día es el día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Entonces, es un día para hacer un stop, para hacer un reposo, para hacer un break, date un break, pero debe estar dedicado ¿a quién? Al Señor. Es el día del Señor. Es un día que Dios de una u otra manera ha establecido para que se lo dediquemos al Señor. Es un día, ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Y vamos a ver quiénes son esos miembros de nuestra casa. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas,
a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Entonces, todos los que viven en tu casa, aunque no nombra aquí a la esposa o a la mujer, también debe descansar, ¿verdad? Porque somos una sola carne con nuestras esposas. Entonces se refiere a nosotros, a nuestras esposas, a nuestros hijos, incluso hasta los animales. Tremendo esto que Dios de una otra manera piensa hasta en los animales. Entonces dice, todo el que viva bajo tu techo debe descansar un día, incluso a los extranjeros. Y se refería que quizás aquellos siervos, aquellos esclavos, que también tenían derecho a descansar. Por eso dice que el séptimo día debe ser un día de descanso dedicado al Señor. Versículo 11. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero, y me gustan siempre los peros de Dios, como he dicho, son verbos de contraste, que hacen una comparación entre una cosa y otra. Entonces fíjense que dice, 6 días van a trabajar, pero un día vas a descansar. Entonces, le da importancia a los 6 días, pero también ese séptimo día o ese día, porque vamos a hablar acerca de cuál día será, debes descansarlo. Entonces, dignificamos el trabajo, como ya lo hemos dicho. Dios ha hecho el trabajo no como castigo. Dignificamos a todos los trabajadores. Queremos que todos los trabajadores, todos los patrones hagan el trabajo bien, excelente, como para el Señor. Pero debe haber descanso. Ya estamos, y lo describí al principio, en una situación de pandemia que ha traído fatiga, agotamiento. Y esto ha traído teletrabajo, educación en casa. Y yo no sé si ustedes, pero a mí se me incrementó en medio de la pandemia el trabajo. Quizás muchos tuvieron lamentablemente que ser despachados, despedidos, pero igual no se quedaron parados. ¿Por qué? Porque tenían que producir dinero para alimentarse, para pagar cuentas, y muchos tuvieron que reinventarse y hacer actividades como ventas, formales o informales. Pero lo cierto es que cada uno de nosotros busca la manera y está buscando la manera de producir para poder consolidarnos. Tenemos familias que alimentar, tenemos arriendos que pagar, cuentas que pagar. Y estemos en pandemia o no, necesitamos seguir trabajando y seguir produciendo. Entonces, la palabra dice 6 días para trabajar, pero el séptimo día es de descanso dedicado al Señor. Bíblicamente podemos ver muchos ejemplos. Ya mencioné que en el Génesis, en el capítulo 1, describe cómo Dios creó los cielos, la tierra, el mar, y allí lo mencionábamos, ¿verdad? Dios creó en 6 días todo lo que vemos. Y el séptimo día hizo un break, hizo una ruptura, hizo una pausa. ¿Porque Dios estaba cansado? No, no estaba cansado. Pero sí lo deja como ejemplo. Dios no se cansa, porque Dios no es humano como nosotros, que necesita descanso para revitalizarse, para renovarse, porque para eso es el descanso. Cuando nosotros descansamos, tomamos fuerza. Cuando nosotros dormimos, nuestro cuerpo se regenera. Incluso los músculos crecen. Necesitamos el descanso. El Señor descansó no porque lo necesitara, sino que lo dejó como ejemplo. También vemos que antes de la caída del hombre y de la mujer, antes del primer pecado, Dios ya había enviado a Adán a trabajar. Y dice que lo colocó en el huerto para que lo labrara y para que lo guardara. Entonces el trabajo no es un castigo o una maldición como muchos lo ven. El trabajo es una bendición porque Dios mismo trabajó. Y también vemos en la Escritura que Jesucristo trabajó mucho. Jesucristo ejerció un ministerio, un servicio para el Padre incansable. Vemos al Señor constantemente trabajando, predicando la palabra, hablando la palabra, poniendo las manos sobre los enfermos, levantando muertos, haciendo milagros, trasladando a la gente de las tinieblas a la luz. Trabajó, incluso los días de reposo los trabajó. Y les decía a los fariseos, bueno, si mi Padre trabaja, yo también trabajo. Pero también tuvo momentos de descanso que lo vamos a ver con mayor detalle más adelante. Jesucristo tuvo tiempo para descansar, tuvo incluso retiros espirituales.
al monte, a la montaña, a los desiertos, donde tuvo descanso, donde tomó fuerza, donde hubo un renuevo espiritual, porque el descanso de una otra manera nos renueva de manera espiritual. Recordemos que dice la palabra, acuérdate del día de reposo, porque es día del Señor. En el descanso nos renovamos de manera espiritual, pero también en todas las áreas. Entonces vemos que el Señor trabajó, Adán trabajó antes de la caída del pecado, Jesucristo trabajó, y vemos muchos ejemplos bíblicos como el apóstol Pablo, Pedro y un montón de hombres y mujeres que trabajaron fuertemente, ¿verdad? Pero debemos descansar, ¿cierto? Hoy Dios nos dice, acuérdate, debes descansar, y está descrito entre los 10 mandamientos, es el cuarto mandamiento. Ya hemos dicho que es un mandamiento descansar. Cuarto mandamiento que no se puede olvidar. Y hemos enfatizado que el trabajo es del Señor. De hecho, en Proverbios nos dice, mira las hormigas, fíjate de ellas, no seas perezoso, no tienen jefe y trabajo. Entonces, el trabajo es bueno, pero el descanso es un mandamiento. Está establecido por el Señor para que sea obedecido. Hoy Dios te dice, date un break, date un descanso. Busca la manera de hacer una pausa, una ruptura en tu rutina, porque a veces caemos en muchas actividades y no descansamos. ¿Y sabe cuándo descansamos? Cuando nos enfermamos, cuando ya nuestros cuerpos ya no pueden dar más, cuando ya no tienen fuerza y se agotan totalmente de que no pueden avanzar, y ahí obligatoriamente, incluso sin querer, descansamos. No lleguemos a forzar nuestro cuerpo. No lleguemos a esos momentos donde el break llega forzoso. Más bien seamos obedientes. Hoy Dios nos dice, es un mandamiento descansar. Sé que a muchos nos gustan las actividades, el activismo, el estar constantemente en movimiento. Pero hoy Dios nos dice, debes descansar. Date un break. Vamos entonces con el segundo punto. Y es que Dios quiere que descansemos. Dios es tan bueno, Dios es tan maravilloso que ordenó dentro de esos 10 mandamientos, y se ha vuelto una ley mundial. La ley del trabajo le da al trabajador, al empleado, un día para trabajar. Es una ley. Quieran o no las empresas, los patronos deben respetar esa ley. Deben dar a sus empleados descanso, oportunidad de descansar, vacaciones. Las vacaciones son una ley. Y a veces nosotros como empleados ni siquiera queremos vacaciones. No, ¿va a disfrutar de las vacaciones o prefiere que se las paguemos? No, páguemelas. Entonces, un beneficio que tenemos, que fue establecido por Dios desde el Génesis, desde el Apocalipsis, perdón, desde el Génesis, desde el Éxodo, no queremos disfrutarlo. Entonces, vayamos cambiando nuestra mentalidad y nuestro pensamiento con respecto a eso. Es un mandamiento del Señor y Dios quiere que descansemos, que es el segundo punto. Dios quiere que descansemos. Volvemos con el versículo 8 que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y yo quiero que subrayes allí estas dos palabras importantes. Acuérdate y santificar. ¿Por qué acordarse? Porque es un mandamiento olvidado. Yo veía un live que lo recomiendo de Lucas Ley. Él hace live todos los lunes, lo recomiendo. Hace unos live súper interesantes, muy cortitos, pero bien nutritivos con respecto a muchos temas. Y como dice él, no son solamente son pensamientos, son anotaciones, pero son muy buenos. Y él precisamente hablaba de esto, el mandamiento olvidado, y me llamó mucho la atención, quedó grabado en mi corazón. Tenía otros temas, pero Dios me inquietó para esto, y es verdad. Nosotros no tenemos problemas con amar a Dios, que es uno de los mandamientos, amar al prójimo, no nombrar el nombre de Dios en vano, no codiciar la mujer del prójimo, no robar, no matar. No tenemos problemas con eso. Pero con el cuarto mandamiento, que es guardar un día para santificarlo, sí tenemos problemas con eso. Incluso el domingo, que es el día para el Señor, el día dedicado al Señor, es el día que más trabajamos.
Entonces, ¿cuándo descansamos? Nunca descansamos. Y si Dios, que es Dios, tiene todo el poder y no necesita descansar, descansó, ¿seremos nosotros más que Dios, que no necesitamos descanso? Somos simples mortales, somos débiles, y Él es tan fuerte y tan poderoso que dio ejemplo. Necesitamos descansar y Dios desea que nosotros descansemos. Por eso nos dice, acuérdate, no olvides este mandamiento, porque es fácil olvidarse de eso. Somos más de actividades, de acción, de hacer, pero de descansar no somos muy amigos de esto. Esto no solamente viene en Éxodo 20, donde se despliegan los 10 mandamientos, eso viene antes. En el capítulo 16 de Éxodo, hubo un momento donde el pueblo de Israel comenzó a murmurar contra Moisés y Aarón. ¿Y qué pasó? Ya ellos estaban en el desierto, habían sido liberados del faraón, y ellos empezaron a decir, estuviéramos nosotros allá en Egipto. Nos acordamos, decía, me acuerdo, me imagino yo diciendo ellos, cuando estaban las ollas con carne y los panes, y comíamos carnes hasta saciarnos, comíamos asado hasta saciarnos y pan. Y empezaron a murmurar contra Moisés y contra Aarón. Entonces Moisés escuchó y Aarón escuchó las murmuraciones, las quejas, y ellos se enojaron y dijeron, bueno, no están murmurando contra nosotros, no se están quejando contra nosotros, se están quejando contra Dios. De hecho, esas quejas, esas murmuraciones llegaron a los oídos del Señor. Y el Señor les dice, bueno, esta tarde les voy a dar carne. Y se van a hartar de carne, literalmente. Se van a saciar de carne. Y en las mañanas siguientes, va a caer alimento del cielo, que le llamaron maná después, pan del cielo. Bueno, ¿quieren carne? Se van a hartar. ¿Quieren pan? Les voy a dar pan todo el tiempo. Entonces, el Señor se lo dice a Moisés, Moisés se lo dice a Aarón, que era como el vocero, Aarón se lo dice al pueblo. Pues, y mire, el Señor ha escuchado las murmuraciones, las quejas contra él, así que el Señor les va a dar carne. Y bueno, se las va a dar antes de que anochezca. Y fue así, se formó como especie de una nube, donde venían codornices y caían, y comieron carne, hermanos, que les salió hasta por las narices. Demasiada carne, se hartaron de carne. Y a la mañana siguiente se les dio la instrucción de que iba a caer maná o como una especie de hojuelas, pan del cielo, y ellos tenían que recoger 2 litros por persona. Era lo máximo que tenían que recoger, ni más ni menos, 2 litros por persona. Si una familia tenía 5 integrantes, debían recoger 10 litros. 10 litros de pan era la medida, ni más ni menos. Si una gente recogía más, de una manera milagrosa se le reducía, y si una gente tenía menos, de una manera milagrosa, Dios le permitía lo normal. Pero había unos avaros que querían recoger más, y el Señor les dijo, bueno, no van a recoger más, porque lo que recojan de más se les va a podrir. Bueno, ellos no hicieron caso, recogieron de más, y al día siguiente el pan que quedaba del día anterior apestaba, se podría y le salía gusano. ¿Por qué Dios permitía eso? Porque Él lo que quería era que dependieran. Y de hecho Él dijo, los pondré a prueba. Vamos a ver si ellos obedecen mis mandamientos, si obedecen mis instrucciones, si obedecen mis mandatos. El único día que podían recoger doble porción, que iban a ser 4 litros por persona, era el 6º día. Porque el 7º día, ¿qué iban a hacer? Iban a descansar. Pero ese pan no se iba a podrir, no le iba a salir gusano. Y vemos allí en Éxodo 16, 25, dice, así que Moisés dijo, coman este alimento hoy, porque es el día de descanso dedicado al Señor. Era un día sábado. Y él dijo, coman este alimento hoy que recogieron el día de ayer, que no se les pudrió y que no les salió gusano, cómanlo hoy, que es el día de descanso. Hoy no habrá alimento en el campo para recoger. Entonces, 6 días caía el maná, el pan del cielo, pero el 7º día
no iba a caer pan del cielo. En el versículo 26, durante 6 días se les permitirá recoger alimento. Ese era su trabajo, salir al campo, recoger el alimento. Pero el séptimo día es el día de descanso. Ese día no habrá alimento en el campo. ¿Por qué no iba a haber alimento en el campo? Porque Dios no iba a mandar el maná el séptimo día. Porque si lo mandaban, ¿qué iban a hacer las personas? Iban a recoger. Entonces ya Dios había mandado una instrucción. 6 días va a llover pan, 6 días lo recogen. Van a recoger solamente 2 litros. Y si recogen más, se les va a podrir. Van a depender de mí. Cada día yo les alimentaré. En el sexto día les voy a permitir que recojan el doble. Para que ese día, el séptimo día que hagan, descansen. Para que se den un break. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, date un break. Porque es mi día. Me lo vas a dedicar a mí. No vas a salir a recoger pan. No vas a hacer otra actividad, sino dedicárselo. Me lo vas a dedicar a mí, es lo que decía el Señor. Versículo 27. Aún así, miren lo que aconteció. Aún así, algunas personas salieron a recoger el día séptimo, pero no encontraron alimento. Aún así, hay personas que no escuchan y que no obedecen. Y que uno les dice, no trabaje el día del Señor, vaya a descansar. ¿Y qué hacen? Van a trabajar. ¿Y qué pasa? No son fructíferos. Les pasan cosas. ¿No le ha pasado que usted no tenía que trabajar, sino que tenía que hacer algo para el Señor? Y sale a trabajar y ¿qué pasa? No es productivo ese día. No estoy diciendo que Dios lo está castigando, sino que ese día o ese momento, ese tiempo que era dedicado para Dios o que iba a ser dedicado para Dios, usted lo destinó a otra cosa. ¿Qué pasó con la gente? La gente salió el séptimo día cuando Dios les dijo, no voy a mandar pan. Y no recogieron nada. Tercos, ¿verdad? Versículo 28, perdón. Entonces el Señor le preguntó a Moisés, mire, tremendo esto como Dios habla con Moisés. El Señor le pregunta a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? ¿Hasta cuándo esta gente se va a negar en obedecer mis mandatos y mis instrucciones? ¿Hasta cuándo la Iglesia Vida Eterna se va a negar en obedecer los mandatos y las instrucciones del Señor? Si el Señor mandó desde el Éxodo diciendo, debes descansar, y ese día de descanso me lo vas a dedicar a mí. Hoy nos está recordando el Señor, hoy te dice, acuérdate del día del Señor, es un mandamiento, y yo deseo que tú descanses. ¿Qué hacemos nosotros a veces el día del Señor? Trabajamos más. Es el día que más trabajamos. Y el Señor es como si hablara conmigo, no es porque yo sea como Moisés, no, yo soy un simple mortal. Y es como que el Señor me dice a mí, Hernán, ¿hasta cuándo vida eterna, toda la familia de vida eterna se va a negar en obedecer mis mandamientos, mis instrucciones? Vamos a personalizar este versículo. Diga, ¿hasta cuándo Hernán se negará en obedecer? ¿Hasta cuándo Miguel? ¿Hasta cuándo Joana? ¿Hasta cuándo Karen? ¿O Exxon? ¿O Enni? ¿O Patricia? ¿O cualquier? Diga su nombre allí. ¿Hasta cuándo yo me negaré en obedecer los mandamientos y los mandatos del Señor? Hoy nos dice, no olvides, acuérdate. Debes descansar y ese día debe ser dedicado a mí. Versículo 29. Tienen que entender, y el Señor nos dice hoy claro esto, tienes que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Y esto me encantó, esto llegó a lo profundo de mi corazón. Porque yo soy de mucho movimiento, de mucha actividad. Y debo contarle que hace como 4 o 5 meses estuve enfermo. Se lo conté a varios amigos, a algunos líderes que se conectan a la reunión de oración y oraron por mí. Y estuve enfermo y no sabía qué era. Me siento mucho mejor, gracias al Señor. Increíblemente me fue un especialista y ¿sabe qué me dijo? Estás enfermo por estrés. Y yo me eché a reír. Porque yo pensaba honestamente que el estrés no enferma a nadie.
Y él me dice, el problema es que tú te ves muy tranquilo. Tú no exteriorizas el estrés. Tú te ves muy bien. Pero cuando no lo exterioriza, cuando no lo expresa, no lo manifiesta, es peor, porque los órganos internos sufren. Entonces tuve que, como dicen coloquialmente, bajarle dos, estar más tranquilo, delegar muchas cosas y descansar. Primero, porque es un mandamiento, lo estamos viendo hoy, y segundo, porque Dios quiere que nosotros descansemos. Dios desea, Dios es un Dios tan amoroso que nos ha regalado un día para descansar. Aquí lo dice claramente el versículo 29. Tienes que entender, se lo digo a ustedes, iglesia, a todos aquellos que me están viendo, tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Cuando descanses, no te sientas mal. Cuando duermas, no te sientas mal. Disfrútalo. Claro, no estoy diciendo que van a dormir todo el día y todos los días, no es así. Pero cuando descanse, yo le he dicho a Luz a veces, necesito descansar. Me tomo 15 minutos, 20 minutos y me acuesto. Y esos 15 o 20 minutos los disfruto, los quiero disfrutar. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. El descanso es un regalo de Dios para nosotros. Dios no necesita descanso, nosotros sí. Porque somos humanos, porque somos mortales. Por eso Él les provee doble cantidad de alimento el sexto día, a fin de que tengan suficiente para 2 días. El día de descanso, todos deben quedarse en el lugar donde estén, no salgan a buscar pan el séptimo día. ¿Qué hace el Señor por nosotros? Nos regala un día y nos regala provisión, nos regala tiempo y nos regala provisión. Al pueblo de Israel les dio, bueno, tienen un día para descansar, para estar quietos, para estar en reposo, para renovarse. Me lo van a dedicar a mí y no van a tener preocupación, porque el día anterior yo te di el doble. Y eso nos dice el Señor. Si tú estás trabajando y estás agobiado porque necesitas producir, dile, Señor, encárgate tú. Yo me quiero dar un break. Dios te dice, date un break. Date un descanso. Yo te voy a proveer, yo te voy a dar el doble para que puedas descansar y para que me dediques a mí ese tiempo. Dios quiere que tú estés tranquilo, que estés quieto. Dios nos dice en los salmos, está quieto y conoce que yo soy Dios. No dice acciona, no, quieto, tranquilo, en reposo. Y yo sé que a muchos nos cuesta, pero debemos aprender. Dios desea que descansemos. Jesús nos lo dijo también. Vamos a leer en Marcos 2:27. Dice la palabra, entonces Jesús les dijo a los fariseos, el día de descanso se hizo para el beneficio de la gente. Para eso se hizo el día de descanso. Se hizo para el beneficio de la gente y no la gente para el beneficio del día de descanso. Dios hizo el día sábado, en aquel entonces, que ya lo vamos a explicar, para el beneficio de la gente y no la gente para el beneficio del día de descanso. El día sábado, en aquel entonces, se debía hacer un stop, una pausa, un break para santificar. Les dije hace rato, subrayen la palabra acordarse, acuérdate y santificar. ¿Para qué es entonces el tiempo libre? Para descansar, sí, pero para dedicarlo a Dios, para santificarlo, para dar gloria a Dios, para darle las gracias al Señor, para alabar a Dios. Cuando alabamos a Dios, ¿qué es alabar a Dios? Dar gracias al Señor, reconocer que todo es del Señor. Y cuando estás en la cama, cuando estás en el sofá, el logo quedó excelente, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque muestra un sofá. Y es como si estuviera aquí un sofá y el Señor está allí sentado. Y te dice a ti el día de hoy, date un break, ven, siéntate conmigo, hablemos juntos, tomémonos una taza de café. Dios en muchas oportunidades nos está esperando que hagamos un alto en las actividades y nos pongamos con Él a hablar. ¿Vieron cómo Dios hablaba con Moisés y decía, Moisés, y esta gente no las entiendo?
¿Hasta cuándo van a hacer esto o lo otro? ¿Te imaginas tú hablando con Dios, allí platicando con Él y Él haciéndote preguntas y tú respondiendo y tú haciéndole preguntas a Él y Él respondiéndote? ¿Tú crees que vas a tener una conversación si estás acelerado, angustiado, si estás haciendo muchas cosas? No puedes hacerlo. ¿Qué tienes que hacer? Darte un break, ¿cierto? Quiero leerles esta frase y va a aparecer allí. El día de reposo para los cristianos se ha transferido al primer día de la semana en celebración a la resurrección de Cristo. Antes se guardaba el sábado, el séptimo día. Se ha transferido al primer día de la semana porque el primer día, día domingo, el Señor Jesucristo resucitó. Dios lo resucitó a través del Espíritu Santo y está a la diestra de Dios Padre. Por eso nosotros los domingos nos reunimos. Y a nivel mundial, los domingos se celebra la resurrección de Jesucristo, del Hijo de Dios. Y ese es nuestro día de reposo. Ahora, tú me puedes decir a mí, o aquellos líderes me pueden decir a mí, pero pastor, el domingo es el día que más trabajamos. Sí, el domingo es el día que nosotros más trabajamos, el pastor trabaja mucho, la esposa del pastor también, la pastora trabaja, la gente de multimedia, los músicos trabajan mucho. Y por lo general, el día lunes es el día de descanso para los ministros. Entonces mi día de reposo es el día lunes. El día domingo trabajo duro y estamos creando esa cultura de que el lunes es el día de descanso para los ministros o el descanso de la familia pastoral. Entonces, debemos descansar. No importa que sea el sábado o que sea el domingo, no importa. Lo importante es que tú descanses. ¿Qué nos ha dicho hoy? El descanso es del Señor. Es un mandamiento del Señor. Y Dios quiere que descansemos. Es importante leer también el versículo 28, ya para finalizar. Dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor de todos los días, incluso del día de descanso. Debo dejar claro que el domingo es el día del Señor, ahora porque celebramos que Jesucristo resucitó. No quiere decir que los demás días, de lunes a sábado, son días de pecados o son días impuros, no. Todos los días son días del Señor, así como lo dice. El Hijo del Hombre es el Señor de todos los días. El Señor es el Señor de toda la semana, incluso del día de descanso. Pero ese día de descanso que tú has dedicado para descansar, para renovar fuerza, debe ser dedicado al Señor. Te pregunto, ¿cuál es tu día de descanso? ¿Tienes día de descanso? De esta manera te dejo el desafío de la semana. Te lo quiero leer y va a aparecer aquí también un cintillo. Desafío de la semana. 1. Contabiliza cuántos días y horas trabajas en la semana. Es importante que sepas cuántas horas trabajas en la semana, si son 40, 45, 50 o más. ¿Cuántos días trabajas en la semana? 2. Contabiliza cuánto tiempo descansas y dedicas a Dios. ¿Cuánto tiempo descansas? Descansas a diario, descansas a nivel semanal. No descansas. De ese tiempo de descanso se lo dedicas al Señor, algo. 3. Establece un día de descanso en la semana. En las próximas semanas vamos a desarrollar cómo afecta el agotamiento nuestra área emocional, física, mental y espiritual. ¿Y por qué debemos descansar? Cuando descansamos, hay un renuevo en nuestras emociones, en la parte física, en la parte mental y por supuesto a nivel espiritual. Hoy hemos visto que el descanso es un mandamiento y debemos obedecer. Y segundo, que Dios desea que tú descanses. Vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, muchas gracias porque tú nos has hablado el día de hoy. Gracias, Padre, porque tú has dejado el ejemplo. Trabajaste duro por 6 días, pero el séptimo día descansaste. Gracias, Padre, por darnos tu ejemplo, el mejor ejemplo. Ayúdanos, Señor, a comprender que el descanso es un mandamiento y que tú deseas que nosotros descansemos, que estemos quietos, que estemos en reposo y podamos conocerte también. Cuando descansamos,
nuestras fuerzas se renuevan, pero sobre todo nuestro espíritu, Señor, se acerca más a ti, porque podemos conversar contigo, podemos escuchar tu voz, podemos hacer un alto y discernir. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, querida iglesia, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que en esta semana puedan descansar, puedan hacer un break. Date un break. Que el Señor te bendiga. Chao.